Bueno, vamos a seguir repasando un poquitito lo que estábamos haciendo la clase pasada, de ver algunas cositas más de la filmina, del tema de membrana, antes de seguir avanzando con los componentes de la membrana. Ya cerramos toda la parte lipídica. La clase pasada hablábamos lo último que hablamos fue del colesterol, donde hablábamos de que el colesterol eh, disminuía la permeabilidad y la fluidez de la membrana, pero que además también era responsable de una disminución de la temperatura de transición de fase. Eh, para que la membrana, cuando vos la sometés a un descenso de temperatura a la membrana, esa membrana, los elementos de esa membrana tienden a juntarse, a compactarse. Cuando está presente el colesterol, esa compactación se dificulta. Entonces, necesitas bajarle más la temperatura para lograr esa compactación. Por eso, una membrana plasmática que tuviera colesterol va a tener una temperatura de transición seguramente más baja que una membrana que no lo posea. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a volver a la parte de la filmina. ¿Sí? Vamos a volver a la parte de la filmina y vamos a analizar un par de cositas más. Eso mismo que estoy haciendo yo, tendrían que hacerlo ustedes después con cada tema. ¿Sí? Bien. En términos de regulación de la fluidez de membranas plasmáticas de células eucariotas. Dice, es necesario mantener un nivel de fluidez de membrana que responda a las necesidades de crecimiento y reproducción de las células. Siempre tiene que mantenerse un nivel de fluidez adecuado. Acuérdense que todo siempre es de manera equilibrada. Si la fluidez está muy exagerada, el movimiento es demasiado exagerado, eso también puede entorpecer el funcionamiento de la célula en algunas situaciones. Va a haber momentos en que la célula va a funcionar mejor en un estado fluido y ahí va a haber determinadas situaciones en las cuales va a funcionar mejor en un estado de gel, ¿sí? Un estado más rígido. Todo va a ser, depende de lo que ella misma necesite, ¿sí? Ahí les dice algunas cosas que influyen sobre la fluidez. El calor desordena la bicapa haciéndolas más fluidas. ¿Sí? Eso ya lo sabían. La temperatura era directamente proporcional a la fluidez. A temperaturas fisiológicas, la región hidrófoba de las membranas naturales suele tener una consistencia más bien líquida, baja viscosidad. O sea, está diciéndole que a temperatura corporal que ronda cerca de los 36, 37 grados. Gracias. 36, 37 grados. Las membranas son fluidas. En temperatura ambiente, en temperatura corporal normal, las membranas son fluidas. Pero ¿qué pasaría ante una situación de fiebre, por ejemplo? ¿Qué desencadenaría sobre la fluidez? Un estado febril. Una mayor Mayor fluidez. Mayor fluidez. fluidez. Mayor fluidez. Y de los factores que influyen sobre la fluidez, la temperatura era el único que la célula no podía regular por sus propios medios. ¿Sí? De todos los factores determinantes de la fluidez, la temperatura es totalmente independiente de la propia célula. O sea que si la temperatura sufre cambios, la célula va a tener que adaptarse a ese cambio de temperatura, que es un factor que aumenta la fluidez, tratando de que con los otros factores que ella sí puede controlar, tratar de que esa fluidez se vuelva a equilibrar. ¿Sí? O sea que si una situación de desequilibrio hace que por aumento de temperatura aumente demasiado la fluidez, la célula va a tratar de buscar alternativas para bajar la fluidez y va a utilizar los otros factores para tratar de hacerlo. Como por ejemplo, si vos fueras célula, ¿no? Si alguno de ustedes fuera la célula y tuvieran que necesariamente bajar la fluidez, disminuir la fluidez o, también dicho de otra manera, aumentar la viscosidad de esa membrana. ¿Qué fabricarían?
¿Cadenas saturadas o insaturadas de fosfolípidos? Cadenas Cadenas saturadas. 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 Bien. ¿Fabricarían cadenas cortas o largas? Largas. Cadenas largas. Largas. ¿Mucho o poco colesterol? Mucho. 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 Mucho Mucho colesterol. colesterol. Mucho o poco proteínas conviene para que sea baja la fluidez. Muchas Mucho. proteínas. Mucha. Mucha proteína. Muchas proteínas, ¿sí? Esos factores sí los puede controlar ella. La temperatura es totalmente independiente de la célula. Bien, 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 bien. A ver qué más dice acá. ¿Se entiende la segunda frase, no? ¿Todo entienden bien? Sí, Cris. Sí, 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 sí. Sí, Cris. Bien. El colesterol regula la fluidez haciéndola más rígida. ¿Sí? Porque el colesterol disminuye la fluidez. Vuelve más rígida la membrana. Es el gran regulador de la fluidez de las membranas. Disminuye la fluidez ya que interfiere con el movimiento de las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos. Eso ya lo habíamos explicado ayer. El sector de los cuatro anillos, sobre todo, va a fijarse fuertemente a las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos y entorpece su capacidad de movimiento. ¿Sí? Bien, 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 bien. ¿Qué más podemos ver acá? Respecto a la estructura, lo que ya habíamos dicho, los grupos oxidrilos o hidroxilos, lo mismo, están cerca de las cabezas polares de los fosfolípidos. Los anillos esteroideos, planos y rígidos, interactúan con las colas de los fosfolípidos. ¿Sí? Siempre hagan esto para que repasen lo que yo fui diciendo, a ver si lo dice de otra manera. Y también si tienen algo que agregar por ahí, lo van agregando a su apunte, ¿sí? El dibujo prácticamente es lo mismo que habíamos visto. La fluidez permite el movimiento de lípidos y proteínas. ¿Cuál era el lípido? El lípido. ¿Cuáles eran los movimientos comunes de lípidos y proteínas? Um, Rotación. Rotación, desplazamiento lateral, flexión e inclinación. Rotación, desplazamiento lateral. Esos son los movimientos que comparten lípidos y proteínas. ¿Sí? Los fosfolípidos y las proteínas. Desplaza, flexión e inclinación ya las proteínas no hacen. Y flip-flop ni en pedo, ¿sí? Son muy grandes las proteínas como para que se cambien de monocapa y giren sobre sí mismas. No pueden hacer ni flexión e inclinación, ni ni flip-flop. flip-flop. ¿Ah? Rotación sí pueden hacer las proteínas. Desplazamiento lateral también lo pueden hacer. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Cris. Sí, Bien, Cris. bien, 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 bien. ¿Qué más podemos ver acá? Dice, la fluidez permite el movimiento de los lípidos y proteínas, posibilita la fusión de membranas y garantiza la distribución equitativa de membranas en la división celular. Fíjense cómo la fluidez también es importante, ¿sí? A la hora de distribuir entonces las membranas entre las células cuando se están dividiendo.
uno de los objetivos principales, dijimos, de la división era la separación de citoplasma y de membrana, ¿sí? La separación citoplasmática se llamaba citocinesis, ¿sí? La citocinesis es la que se encarga de la distribución equitativa de membranas mediante la activación del anillo contráctil de actina y miosina 2 que aparecía durante la división, ¿sí? Eso permitía que el contenido celular y la membrana que presentan sea distribuido entre las dos células que se van a originar. Y acá en chiquitito, fíjense cómo les, muy chiquitito para mi gusto, es necesario mantener un nivel de fluidez de membrana que responda a las necesidades de crecimiento y reproducción de las células. Igual lo decía un poquito más arriba, lo mismo, ¿sí? Todo es para que la célula pueda estar, funcionar correctamente, multiplicarse en forma correcta, ¿sí? Siempre acorde a su propia necesidad, ¿sí? La asimetría, bueno, ya saben, ahí les muestran los fosfolípidos que se encuentran en el lado de afuera y en el lado de adentro, ¿sí? Por ahí como que no es clara en algunos aspectos. Acá solamente se ven los fosfolípidos. El colesterol está ubicado simétricamente o asimétricamente. Simétricamente. Simétricamente. Métricamente, ¿sí? Y bueno, y les muestra ahí algunos glucolípidos que están del lado de afuera, también dan asimetría a la membrana. Acá se ve una fosfatidilcolina, aparentemente, ¿sí? Sí, fosfatidilcolina, que está del lado de adentro. Seguramente vaya a venir, igual que acá, se ve una esfingomielina del lado de adentro. Seguramente vaya a venir alguna flipasa para posicionarla en su lugar correcto, ¿sí? Todo lo mismo, ¿sí? Les muestra, le hace hincapié a dónde se ubica cada uno. Esto no lo hablamos todavía, propiedades de la membrana, fluidez, asimetría y permeabilidad selectiva. Que eso es importante para la hora de los procesos de transporte, ¿sí? Esto es todo para hablar de fluidez y asimetría de membrana y cuando se entra al capítulo de transporte se hace más referencia a la permeabilidad selectiva. O sea que se entiende que membrana plasmática es el previo a entender transporte. Por eso les digo que hay que entender membrana para ir a transporte, ¿sí? Cuando uno conoce los sectores de la bicapa lipídica, cuando conoce que el sector de las cabezas es hidrofílico y el sector de las colas es hidrofóbico, uno ya sabiendo bien eso puede interpretar después de forma correcta qué tipo de sustancias van a tener mayor dificultad para poder pasar a través de la membrana y cuáles no, ¿sí? Por eso es importante que hagamos todo lo que hicimos previamente. Ustedes por ahí todavía no lo sepan, pero esa introducción larga que hicimos a la biología va a abrirles la cabeza mucho más a la hora de ir profundizando sobre cada tema. Obviamente si lo fueron estudiando, ¿sí? Y ahí se terminó, eh, le aclara, miren, para que después, porque todo el mundo cree que con lo que estudia de la filmina ya alcanza, no van a saber, van a ingresar y no van a saber nada si estudian solamente de filmina. Tomada del capítulo 10 le dice estructura de la membrana de Albert Bruce, que ya se los mandé a leer también yo. Espero que todos tengan su apunte ya impreso y subrayado de todo ese tema, ¿sí? Ya para el próximo examen seguramente empiece a meter preguntas también de esos capítulos del libro, ¿sí? Que hace un tiempito ya le había pedido que lo lean. Bien. Las clases son orientativas y necesariamente requieren profundización bibliográfica, ¿sí? Acá no está lo que yo quería mostrarles, pero había una filmina, no sé qué pasó, que pensé que tenía la filmina de estos últimos años,
Después voy a buscar bien, voy a buscar. Pero había una filmina, ¿sí? No hacen grandes cambios igual de una filmina de un año a otro, ¿sí? Pero le hacían un comentario acerca de respecto a lo que es el tema del colesterol, ¿sí? Entonces, quería aclarar eso porque algunas veces se ha preguntado, ¿sí? Y quiero que quede bien en claro eso. A ver, nosotros sabemos que ante una situación de desequilibrio, la célula misma trata de buscar nuevamente su equilibrio, ¿sí? Entonces voy a mostrarles acá la filmina de hace unos años atrás. comentaba, comentaba cómo la célula puede influir en restablecer un equilibrio ante una situación como por ejemplo una variación de temperatura. La temperatura es un factor completamente independiente de la célula. Ella no puede influir de forma directa en modificar la temperatura. Sí puede amoldarse a esa temperatura generando cambios en ella, pero ella es un factor, la temperatura es un factor completamente extra, que no depende de ella, ¿sí? Bueno, y aclaraba algunas cosas, ¿sí? En la filmina, donde les decía que qué pasaba a temperaturas altas y a temperaturas bajas, ¿sí? A temperaturas altas y a temperaturas bajas. Esas dos situaciones planteaba, ¿sí? Vamos a entender que está analizando como que estos fueran los problemas, estos serían los desequilibrios, ¿sí? Estos serían los desequilibrios. Un aumento de temperatura y un descenso de temperatura. Un aumento de temperatura, ¿qué causaría sobre la fluidez? No aumenta. Va a producir un aumento de fluidez. Y si eso es muy exagerado, ¿sí? Ese aumento de la fluidez, la célula va a tratar de generar un descenso de fluidez. Y para generar descenso de fluidez, ustedes harían predominar las cadenas carbonadas de ácidos grasos, saturadas o insaturadas. Saturadas. Saturadas. Saturadas, ¿sí? En el otro problema, en el otro problema, tenemos un descenso de temperatura. El descenso de temperatura causaría un descenso de la fluidez, ¿sí? Entonces, ante ese descenso de la fluidez, la célula tiene que tratar de lograr un aumento de la fluidez, ¿sí? Y si quiere aumentar la fluidez, conviene que fabrique ácidos grasos de cadena saturada o insaturada. 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 ¿Qué decía la filmina y que nadie lo entendía bien a qué hacía referencia? Decía esto: a temperaturas altas hay un mayor predominio de ácidos grasos saturados y a temperaturas bajas predominan los insaturados. Lo que está tratando de decirles, en la primera parte de la frase te plantea la situación problema y en la segunda parte te está planteando lo que haría la célula para tratar de solucionar ese problema. A temperatura alta subiría la fluidez. Entonces la célula trata de bajar la fluidez y para eso empieza a fabricar muchos saturados. Por eso predominan los saturados. Y a temperatura baja bajaría la fluidez. La célula va a tratar de subir la fluidez y para que suba tiene que fabricar ácidos grasos insaturados. ¿Me siguen a lo que voy o no? Sí. Sí, Sí, Cris. Cris.
Anótenlo de esa manera porque aparecía de esa manera en Filmina, para que ustedes lo entiendan. Acuérdense que la primera parte es el problema y la segunda sería la forma de solucionarlo, ¿sí? A temperaturas altas predominan los ácidos grasos saturados y a temperaturas bajas predominan los ácidos grasos insaturados. ¿Quedó bien claro eso ahí? Sí, Chris. Sí, gris. Yo, Cris, te pregunto, ¿la temperatura normal sería 36, 37 grados o cambiaría? ¿Cómo? ¿Cuál sería la temperatura normal promedio? Y la temperatura normal sería 35, 36,5, 37 aproximadamente. Ese es el valor normal. Claro, y si sube sería saturado y si baja sería ¿Cómo? insaturado, ¿no es cierto? Si ¿Así? sube por Si encima de eso, sube, claro. Si sube poquito no pasa nada, ¿sí? Pero cuando la temperatura sube lo suficiente como para generar cambios notorios en la fluidez, la célula, para tratar de revertir ese aumento de fluidez causado por el aumento de temperatura, empieza a fabricarse ácidos grasos insaturados. Perdón, saturados. Saturados. ¿Me siguen? Sí, Sí, Chris. gris. sí, Bien, 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 bien. Eso, eso para aclarar bien lo de la filmina, ¿sí? Para aclarar bien lo de la filmina, porque eh, cuando lo leían así solos, a muchos no les cerraba eso de por qué decía de esa manera, ¿sí? Analícenlo de esa forma que se lo expliqué recién. Acuérdense que la célula es un sistema que está constantemente sometido a situaciones que la pueden desequilibrar y ella tiene que, con las herramientas y los componentes que tiene, tratar de valerse de esos componentes para tratar de solucionar esos problemas, volver a su equilibrio ella misma, ¿sí? Bueno, y con eso cerramos, dejamos un poco por ahora todo lo que tenga que ver con los lípidos de la membrana, ¿sí? Cerramos con la parte de la filmina de ese tema de membrana, ¿sí? Hay una filmina previa donde hacen una introducción al estudio de la vida, básicamente, ¿sí? Que después yo se lo suelo comentar más cerca del final porque es más bien, es más bien como introductoria para ver la organización de las células y demás. Me gustaría que ustedes pudieran, que empezaran a pegar una leída a eso, ¿sí? A ver, esperen un poquito. Eh, 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 eh. Bueno, acá, introducción al estudio de la vida. Tenía unas filminas más actualizadas, pero creo yo que cuando las llevé a arreglar a la computadora habrán volado, probablemente. Acá le empieza a hablar de las características básicas de las células: metabolismo, reproducción, movilidad, adaptación, crecimiento, irritabilidad. Acuérdense de los procesos, los procesos comunes de una célula, ¿sí? Esto alguna vez se preguntó en las preguntas del examen, ¿sí? Las células son las unidades estructurales y funcionales más elementales de los seres vivos, ¿sí? Les empieza a hablar de, bueno, de las distintas tareas que tienen, de las formas diferentes que tienen. Todo lo mismo que yo había empezado al comienzo a hablar, ¿sí? Obviamente que cada célula perteneciente a su propio territorio va a presentar características que van a ir determinando eh, que al encontrarse, por más que todas sean células, cada una va a ser estructural y morfológicamente diferente desde un tejido a otro,
Y eso tiene que ver con la propia tarea que vaya a desempeñar cada una de ellas, ¿sí? Cada elemento, por eso es importante ir estudiando los componentes celulares, porque cada célula va a desarrollar componentes que utilice más, ¿sí? Recuerden que ante una situación en la cual una célula utiliza mucho un organoide, lo que causa eso es que el organoide en cuestión se desarrolle bastante, entonces sea más grande de lo normal. Entonces, si vos ves que una célula, por ejemplo, ustedes saben que el REL sirve como un depósito de calcio. Entonces, si ustedes ven que una célula ocupa mucho calcio para poder trabajar, seguramente su retículo endoplásmico liso esté en gran desarrollo. Si tenés una célula que fabrica grandes cantidades de proteínas, seguramente su retículo endoplásmico rugoso esté muy desarrollado. Si tenés una célula que es la que se encarga full de destrucción de cosas, destrucción de materiales, destrucción, seguramente tenga un gran desarrollo del lisosoma. Si tenés un organoide, una célula que gasta mucha energía, va a tener muchas mitocondrias. Siempre el desarrollo en más o en menos de un organoide viene dado por la propia utilización que se le da a ese organoide en cuestión en una célula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, Cris. Sí, Cris. No hablamos mucho de la estructura del tejido muscular todavía porque llegado el momento, cuando entremos un poco más de lleno al citoesqueleto, yo les voy a comentar, porque por ahí se suelen marear un poco si me adelanto mucho con ese tema. Entonces decidí por ahí no nombrarlo tanto todavía. Pero ya vamos a ir bien. Les muestra la importancia de muchas células que están especializadas en la transmisión de mensajes, que esos mensajes viajan en forma de corriente eléctrica, entonces ahí le da entrada a todo lo que es el tejido muscular y al tejido nervioso, que son dos tejidos que ustedes tienen que dominar, ¿sí? Las células forman tejido en el cuerpo, ¿sí? Ahí ya están los tejidos básicos del cuerpo, ¿sí? Las células tienen una membrana plasmática, que es una estructura dinámica indispensable para el funcionamiento y la supervivencia de la misma. ¿Sí? Le da como, vieron, se van como enganchando desde una clase a la otra. Esta es la previa membrana plasmática. ¿Sí? Ahí le habla que se encarga del transporte de distintos tipos de moléculas. Le muestra que algunos ya le empieza a dar las clasificaciones de los transportes. Fíjense, algunas moléculas pasando libremente entre los fosfolípidos, que se llama difusión simple, algunas con ayuda de proteínas, que ya es difusión facilitada, que son los dos tipos de transporte pasivo, acá estos dos. Y bueno, y el transporte activo que ya involucra un tipo de energía extra, como puede ser la energía de un gradiente o la hidrólisis del ATP. ¿Sí? Los tipos de transporte, las generalidades que ustedes ya conocen. Todas las células están divididas en dos compartimientos, núcleo y citoplasma. Poseen funciones diferentes, pero actúan en conjunto. ¿Sí? Organoides membranosos y no membranosos. Organoides membranosos y no membranosos. También se lo dije que había que saber. ¿Sí? Le habla toda la intro general, ¿sí? Véanlo después, ¿sí? No sé si hay alguien que tenga por ahí del año pasado, que tenga guardadas las filminas más actualizadas por las dudas, si después puede pasar alguien al grupo, se los agradecería para que todos tengan ya. Seguramente se van a utilizar las mismas filminas, pero por las dudas, si bien no cambian nunca, suelen agregar alguna que otra imagen o algún comentario. Entonces, si alguno lo tiene, por favor, y lo puede pasar al grupo, se lo agradecería para que todos tengan, ¿sí? Ahí le habla de las generalidades de cosas, ¿sí? Evita la penetración del agua, no es tan cierto. Les muestra todo en fotitos más chiquitos, ¿sí? Cada uno. Centro de control del núcleo, peroxisoma oxida materiales.
también es para destruir materiales tóxicos. Síntesis de proteína RER, síntesis de lípido REL. ¿Ven? Le tira así como muy a lo general, muy general ya, más o menos qué es lo que hace cada uno de los componentes, ¿sí? En forma general, ¿no? Y acá esto es lo más importante, los niveles de organización que van a presentar, ¿sí? Esto quiero que lo vean, por favor. Tienen que acordarse qué involucra cada nivel de organización desde los más chiquitos, ¿sí? Desde los más chiquitos. Acá se considera como lo mínimo el átomo, pero hay un nivel subatómico también que va a estar dado por lo que es protones, neutrones y electrones, que es lo que ustedes ya van viendo en la parte de química, ¿sí? Niveles de organización son los diferentes grados de complejidad en los que se organiza la materia viva, ¿sí? Le empieza a hablar, ¿vieron? Empieza no desde el átomo, empieza desde un nivel subatómico, integrados por las partículas que forman los elementos químicos, protones, neutrones y electrones. Hay veces en que ponían así los nombres de los niveles acá, nombres de los niveles acá, y acá una serie de características en la otra columna, ¿sí? O, sí, bueno, ustedes están viendo de frente. Mostraban en una columna todos los niveles de organización y en la otra columna las características de cada nivel. Entonces ustedes tenían que unir con flecha de acuerdo a cada nivel y después buscar en la opción correcta cómo estaba unido, qué sé yo. Si acá decía A, B, C, D, E, acá decía 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo. A3, B1, y así tenían que ir buscando en la opción de acuerdo a lo que ustedes unían y elegir la opción correcta. ¿Sí? Eso se lo voy a hacer también en el examen para ver si lo estudiaron o no. ¿Qué abarca cada nivel? ¿Sí? Ahora yo les muestro de forma general, pero ustedes siéntense porque es memorizar. ¿Sí? Ver qué abarca cada uno. Y tiene sentido aparte. Nivel subatómico. Nivel atómico. Como su nombre lo dice, está formado por los átomos. ¿Sí? O bioelementos. Del total de elementos químicos del sistema periódico, aproximadamente un 70% se pueden encontrar en la materia orgánica. Eso es comentario, no importa. Pero palabras claves, el nivel atómico está formado por los átomos. Ella le ponía bioelementos para que ustedes conecten con nivel atómico. ¿Sí? Acá les muestra como estos son nivel que Subatómicos. subatómico. Y toda la estructura ya es nivel atómico. ¿Está? Bien. Después, los átomos, ustedes saben que se agrupan para formar moléculas. Agrupación incluye moléculas, le dice el nivel molecular, agrupación de átomos, ¿sí? Incluye moléculas orgánicas, biomoléculas. Ojo acá, porque acá aparecen, miren esto se suele poner en el examen, ¿sí? Los, los elementos que nombra ahí, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, corresponden a lo que se llaman, ¿qué cosa? Biomoléculas. ¿Cómo? Biomoléculas. Biomoléculas o macromoléculas, ¿sí? Entonces ponían, para unir, así en una columna le ponían glúcidos, lípidos, proteínas y ácido nucleico y ustedes tenían que unir con el nivel molecular, ¿sí? Ya están ubicados dentro del nivel molecular. Fíjense, bueno, agua, ya saben que la molécula de agua siempre decimos. A eso van a saber que corresponde al nivel molecular, con esto no creo que tengan drama, ¿sí? Agua, sales minerales, iones y gases, todos los elementos que se transportan a través de la membrana, ¿sí? Ya están en el nivel molecular, ¿sí? Y los macronutrientes. Si ustedes piensan acá, con lógica, uno diría macronutrientes, micronutrientes, bueno, entrando los ácidos nucleicos también ahí, ¿sí? Estaría en el nivel molecular. Todo lo que sea macro y micronutrientes. Nivel molecular.
Las moléculas después en el siguiente nivel, acá les muestra, esto se ha preguntado también para forma de lo que se dijo previamente. Macromoléculas, miren, macromoléculas, ¿sí? A nivel molecular, todos los elementos que abarcan, ¿sí? Y átomos, bueno, todo lo que ustedes conocen desde el punto de vista químico. Este sería el nivel que Subatómico. Subatómico. subatómico, nivel Atómico. Atómico. atómico, nivel Molecular. molecular. Todo esto son moleculares, ¿sí o no? Sí. 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 Estamos ubicados, ¿no? Sí, Cris. Bien. Esto, ojo con esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuáles son moléculas y cuáles son macro? Por las dudas también tengan una idea. ¿Sí? Las moléculas simples son los azúcares simples. ¿Sí? Cuando vos asociar un conjunto de azúcares simples, formás polisacáridos cuando son más de 15. Entonces ya es una macromolécula eso. ¿Sí? Y pasamos al cuarto nivel, que es el nivel celular. ¿Sí? Yo acá esto lo paso muy a forma general porque no es lo que me interesa hoy y esto quiero que ustedes lo estudien. ¿Sí? Porque más que una lectura simple y demás, nos involucra, es analizar con lógica, ¿sí? Cómo desde lo más chiquito se va yendo hacia niveles más amplios, ¿sí? Que sepan ordenar los niveles. Finalizado esto, yo le voy a decir a alguien, a ver, decime cuáles son entonces el orden de todos los niveles de organización de los seres vivos, ¿sí? Nivel celular incluye la célula, primer nivel de vida, de la unidad mínima de vida, o sea, desde acá recién empezamos a hablar de seres vivos, ¿sí? Los seres vivos se organizan en unidades más chiquititas que la célula, sí, pero la unidad mínima de vida es la célula misma, ¿sí? Primer nivel con vida, les dice, ¿eh? Ojo con eso. Primer nivel con vida. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Cris. Sí, Cris. Bueno. Dos tipos de organizaciones celulares, eucariota, células animales y vegetales, y procariota, bacteria. Todo lo que estuvimos hablando. Las diferencias básicas entre un procariota y un eucariota. Acuérdense, una de las más importantes, la presencia o no de la envoltura nuclear. O membrana le llama acá, no es sinónimo, pero acá lo nombra como membrana nuclear, ¿sí? Les dice el núcleo, cosa que está mal, porque no tiene núcleo, está en contacto con el resto de la célula. Está disperso en el citoplasma. Ahí les dice nucleoide. ¿Ven? Todo lo que estuvimos hablando en las generalidades celulares. Nivel celular, célula eucarionte. Ahí les centra la atención en, bueno, los tipos animal y vegetal. Fíjense que comparten determinadas estructuras como un citoesqueleto, peroxisomas, mitocondrias, ribosomas, todo lo que sea citoesqueleto y sistema de endomembrana, ¿sí? Lo comparten, tienen esos dos elementos, peroxisomas también. En el caso de las células vegetales tienen unos peroxisomas especiales que se llaman peroxisomas foliares, ¿sí? Folio significa hoja. Entonces, peroxisomas foliares se pusieron porque están formando parte de las células que están en las hojas de las plantas, ¿sí? Núcleo tienen ambos, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, lisosoma, membrana plasmática, todos los elementos que comparten. Y acá está puesto, eh, bueno, este elemento sí es solamente propio de la célula vegetal, que es la pared celular. En estos dos tipos celulares eucariontes,
los únicos que tienen pared son las células vegetales. La célula animal no tiene. La célula animal no tiene pared celular. ¿Sí? Después van a estudiar, esto quiero que lo tengan presente, también probablemente se lo pregunten en el examen. Por más que vos tengas unidades mínimas de vida que se supone que tienen la capacidad de trabajar cada una por su propia cuenta y demás, ¿sí? Lo mismo que pasa con nosotros, ¿sí? Nosotros podemos, se supone que nosotros somos seres individuales que podemos vivir por nosotros mismos, ¿sí? Pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar, el ser humano eh, está como preparado para vivir en sociedad, ¿sí? O sea, en dependencia con otros similares, ¿sí? En la célula pasa lo mismo. Por más que sea la unidad mínima de vida, por más que sea la unidad mínima de vida, la célula constantemente está interactuando con todo su entorno, ¿sí? Y como parte de esa interacción, en algunos tipos de tejidos en particular, por más que se diga que cada célula es una unidad mínima de vida y que es completamente individual una de la otra, ¿sí? En realidad eso no es tan así. En realidad eso no llega a ser tan así. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta ser que entre las células, sobre todo cuando forman parte de un mismo tejido, hay veces en que se establecen comunicaciones directas. Fíjense ese cuadrito que está marcado ahí. Por más que esto sea una unidad mínima de vida, esta sea otra unidad mínima de vida, tiene pared celular. ¿Qué célula es entonces? Vegetal. Vegetal, ¿sí? Por más que cada célula sea individual de la otra, ¿sí? Están como en cierto nivel de dependencia una de la otra, ¿sí? Por eso se establecen estas comunicaciones que vemos acá. Si ustedes prestan atención a este cuadradito que está marcado acá, ese cuadradito, ¿sí? Lo ampliamos en la imagen, ¿sí? Y se ve esto. Y ahí se puede ver un puente que comunica a ambas células. Acá está el citoplasma de una célula, acá está el citoplasma de la otra célula, y claramente se puede ver que entre los citoplasmas se va a aparecer como una especie de puente de comunicación que les va a permitir a esas células, ¿ven? Es como que el concepto de que son unidades mínimas de vida, que son individuales, acá medio que se rompe esa teoría, porque en realidad cuando están formando parte de un mismo tejido, las células se suelen conectar de esta manera, ¿sí? Similar a lo que pasa acá, mediante puentes de comunicación que permiten una comunicación directa desde el citoplasma de una al citoplasma de la otra, ¿sí? Realmente existe una comunicación citoplasma-citoplasma, ¿sí? ¿Y por qué es importante que esto ocurra? Esto va a ser importante desde distintos puntos de vista, ¿sí? A través de estos puentes de comunicación, las células se garantizan que si necesitan pasarse algún tipo de material de forma rápida, desde una a la otra, lo pueden hacer. ¿Qué tipo de cosas se pueden pasar desde una a la otra? Y bueno, hay distintos tipos de sustancias que se pueden pasar, como por ejemplo iones, ¿sí? Se pueden pasar iones desde el citoplasma de una al citoplasma de la otra. Se pueden pasar azúcares, se pueden pasar aminoácidos, se pueden pasar vitaminas, se pueden pasar
moléculas, moléculas señal que son encargadas de la transmisión de mensajes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Distintos tipos de sustancias pueden pasar desde una célula a la otra a través de estos puentes de comunicación que existen, ¿sí? En la célula vegetal va a tomar un nombre y en la célula animal va a haber algo parecido, pero que se va a llamar de una forma completamente diferente. Lo que me interesa que sepan es para qué sirve, porque que ustedes, por más que sepan el concepto de que la unidad mínima de vida, que es totalmente independiente, por más que sepan el concepto de lo que es una célula, este tipo de incorporación de información te rompe un poco las teorías que uno viene aprendiendo, ¿sí? Porque con este tipo de información, cuando uno las aprende, empieza a ver que realmente tan independientes las células no son. Al igual que nosotros, que tenemos como una cierta dependencia de relacionarnos con otros similares, las células tampoco son completamente independientes. Si tienen la necesidad de recurrir ante la necesidad, ¿no? Ante la necesidad de recurrir a la célula vecina para pedirle, che, fulana, ¿será que no me puede pasar un poco de glucosa? Pues me quedé sin y me estoy por quedar sin energía. Le pide a la vecina que le pase cosas, ¿sí? Entonces, tan independientes no son, están en continua dependencia un tipo celular con el otro, ¿sí? Una célula con su vecina. De esa manera, no porque necesariamente siempre se estén pasando cosas, pero ante la necesidad, por lo menos saben que existe esa posibilidad, ¿sí? ¿Me siguen en Cris, esto? Cris, eh, ¿esto se hace a través de algún transporte? ¿Cómo? Son, Sí. acá van a aparecer, en el caso de la célula vegetal no, pero ocurre directamente por difusiones, o sea, difusión de, hablando del tipo de transporte de que se va a mover desde donde hay más a donde hay menos de la sustancia, ¿sí? Pero Ah, no muy hay bien. ningún elemento proteico, en este caso en el plasmodesmo. En el Gracias. plasmodesmo, que es el nombre que toma esta comunicación en las células vegetales, ¿sí? Acá no hay ningún transportador proteico que lo realice. Son como orificios, ¿sí? Que permiten el paso libre de moléculas de acuerdo a la necesidad de la célula. No hay un transportador proteico en este caso. En la célula vegetal no hay un transportador proteico formando parte de ese plasmodesmo. Es como un hueco, ¿sí? Sí, Cris. Y lo que en la célula vegetal se llama plasmodesmo, que son estas comunicaciones especiales, en la célula animal va a tomar el nombre de nexo o unión gap. Nexo o unión gap, ¿sí? Ténganlo presente a eso. La misma tarea, ¿eh? Nexo o unión gap. ¿Esto lo puedo cerrar? Sí, Cris. Bien. Nexo o unión gap. ¿Pero dónde van a estudiar? Porque ustedes tendrían que estudiar plasmodemos o nexos unión gap. ¿Cuál tendríamos que aprender nosotros? Nexo. Nexo. Claro. El nexo que es de la célula animal. Como están en zonas de la membrana todas estas comunicaciones, ¿sí? Plasmodesmo igual el nexo, van a corresponder a este tema que se llama especializaciones de membrana. Cuando ustedes vean el tema de especializaciones de membrana, van a ver que en la parte lateral de las células, ¿sí? Esto, esta forma de recordatorio, creo que con los dos grupos lo hablé, pero si no, ya nos sirve también. Recuerden que en nuestro cuerpo
tenemos distintos tejidos que son los tejidos básicos. Entre ellos, uno de los tejidos básicos de nuestro cuerpo es el tejido epitelial, ¿sí? El tejido epitelial se utiliza como tejido de referencia para el estudio de lo que se conocen como especializaciones de membrana, ¿sí? El tejido epitelial se utiliza como tejido de referencia para el estudio de las especializaciones de membrana, ¿sí? Bien. Muchos de los tejidos de nuestro cuerpo, muchos de los órganos, mejor dicho, de nuestro cuerpo, eh, tienen una parte hueca en su interior, ¿sí? Para cumplir con alguna tarea en particular, ¿sí? El ejemplo fundamental de todo esto que ustedes eh, saben que es así, es el aparato digestivo. El aparato digestivo, el aparato respiratorio tienen que ser huecos, ¿sí? El aparato digestivo para que pueda ir bajando todo el alimento a lo largo de todo el interior de esos órganos huecos y en el caso del aparato respiratorio para poder introducir el aire desde el exterior, ¿sí? Entonces, la zona ahuecada, acá está, esto sería como un órgano cortado. Si vos cortás una rodaja de un órgano, vamos a suponer que yo tengo acá un tubo que es el esófago, invento, tengo el esófago y yo hago un corte de esófago, saco una rodaja y lo miro, voy a ver que en el interior, en el centro de ese órgano, tiene una zona ahuecada. Así como en los organoides, la zona hueca se llama luz o lumen, ¿sí? Este sería la luz o lumen de ese órgano, ¿sí? Acuérdense que lo que se pasa en un órgano puede pasar también en un organoide, ¿sí? Ambos pueden ser huecos en su interior. Bueno, esta es la luz o lumen del organoide. ¿Y qué va a pasar acá? Del órgano, perdón, del órgano. Este órgano, acuérdense que un órgano surge como una asociación de tejidos, o sea que va a tener toda una serie de capas de tejidos acá, ¿sí? Como similares a las capas de una cebolla que van a estar formando este órgano, ¿sí? Vamos a tener toda una serie de capas sucesivas de tejidos, distintos tipos de tejidos que van a ir formando a este órgano, ¿sí? La capa de tejido más interna, la capa de tejido más interna, que es la capa que está en contacto con la luz, ¿sí? Ese tejido justamente va a ser el tejido epitelial, ¿sí? Ahí se va a encontrar el tejido epitelial. Los epitelios, en el caso de los órganos huecos, siempre se encuentra ubicado hacia la parte de adentro del órgano, ¿sí? En contacto con la luz, la primer capa celular de un órgano hueco, la zona celular, la capa celular que está más en contacto con la luz, va a ser su tejido epitelial. Esto, métanselo en la cabeza porque si ustedes lo aprenden bien a esto que estoy comentando, lo de las capas de tejido y demás, esta es la intro general a lo que después van a ver en el segundo cuatrimestre después del ingreso. Y usted dirá, bueno, pero falta mucho. Sí, pero apréndanlo porque es básico, es sencillo de entender y les va a dar un gran apoyo a lo que viene después. ¿Sí? Ya conmigo van a ir viendo cosas del ingreso y van a ir viendo cosas de después también, incluso. Bien, que forman, para entender mejor lo del ingreso, digamos, yo se los voy a explicar un poco más amplio. ¿Sí? Esta capa de tejido que está en contacto con la luz es el epitelio. La cuestión es esta. Yo saco acá un cuadradito, ¿sí? Sacamos este cuadradito acá y podemos ver estas células que vemos acá. Son una célula que se encuentran una al lado de la otra, ¿sí? Una completamente al lado de la otra, forman como una cubierta celular continua, ¿sí? Y esa cubierta celular continua es el epitelio, ¿sí? La membrana plasmática de la célula, nosotros hasta el momento sabemos que se llama membrana plasmática y punto. Pero ya con algún grupo, o tal vez con los dos,
pero a forma de repaso vamos a decirlo de nuevo. La membrana plasmática va a tener distintos sectores, ¿sí? Va a tener distintos sectores o también llamados dominios de membrana, ¿sí? Y esos dominios de membrana es importante conocerlos porque en cada dominio de la membrana se van a poder desarrollar diferentes tipos de tareas. Hasta incluso la membrana plasmática está fragmentada en en distintos sectores, y cada sector de esa membrana va a cumplir con diferentes tareas. Entonces, considerando los distintos sectores de la membrana de una célula, va a haber un sector de la célula un sector de la membrana que va a estar mirando directamente hacia la luz o a la zona hueca del órgano, ¿sí? Esa parte de la membrana que mira hacia el sector de la luz del órgano va a ser el llamado sector o dominio apical. Sector o dominio apical. De la misma manera, este sector hacia quién está mirando. Hacia el vaso. ¿Eh? Hacia el vaso. ¿Hacia qué vaso? Hacia el vaso sanguíneo. ¿Esto es vaso sanguíneo? Ah. Hacia la otra célula. Eso, a la otra célula, a la vecina. Están mirando hacia la vecina. ¿Sí? Dijimos que formaban una cubierta celular continua, una célula al lado de la otra. Entonces acá está la célula vecina, acá está la otra célula vecina. Este sector de la membrana, sector o dominio, que mira hacia donde están las células vecinas, es el sector o dominio lateral. El que mira hacia la luz, sector o dominio apical. Llega de acá, todo este sector hasta acá. ¿Se están ubicando, no? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. El sector que mira hacia la célula vecina, el sector o dominio Lateral. 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 Acá también, ¿no? Acá también. Sector o dominio lateral. El que mira hacia la célula vecina. Y hay otro sector del epitelio. Los epitelios siempre van a estar apoyados sobre una estructura de la matriz extracelular. Es un componente de la matriz que se llama lámina basal. Lámina basal. Y esa lámina basal sirve de apoyo al epitelio, y debajo de la lámina aparecen recién ahí lo que vos me decías, Nico, el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, este sector, este sector de la célula que está mirando hacia la lámina basal y que le separa esa lámina basal del vaso sanguíneo, ese va a ser el sector o dominio llamado justamente basal. De esta manera, esto es en el caso del epitelio, pero esto se aplica a cualquier tipo de célula. Se consideran las especializaciones de membrana principalmente en base al tejido epitelial, porque en el tejido epitelial es donde adquieren un mayor desarrollo las especializaciones, ¿sí? Pero esta división en dominios o sectores, ¿sí? Son aplicados a cualquier célula, ¿sí? Se toma con consideración al epitelio porque es el tejido que está más cerca de la luz, entonces es más fácil para poder dividirlo en sectores. El sector o dominio de la célula, del sector de la membrana que mira hacia la luz, se llama sector o dominio apical. El sector o dominio que mira hacia la célula vecina se llama sector o dominio lateral. Y el sector o dominio que mira hacia la lámina basal se llama sector o dominio basal. En cada uno de estos sectores van a cumplirse distintas tareas, ¿sí? Por eso es importante primero saber clasificar estos sectores, saber hacia dónde miran cada uno de esos sectores. De esta manera, considerando eso, es lo que se tiene en cuenta para poder dividir a las especializaciones de membrana en especializaciones de membrana apical,
especializaciones de membrana lateral y especializaciones de membrana basal. En el sector lateral, que es lo que me está interesando ahora, en el sector lateral aparecen unos tipos de especializaciones llamados fascias, que son como unas manchas de gran tamaño, ¿sí? Son unas manchas de gran tamaño. Esas fascias, el ejemplo de fascia que ustedes tienen que conocer justamente es el nexo o unión gap, que toma también estos nombres: unión comunicante o uniones en hendidura, ¿sí? Esto hice la presentación de las especializaciones, no solamente porque está relacionado directamente con membrana, ¿sí? Con membrana plasmática, sino que estábamos comentando acerca de las comunicaciones que se pueden establecer entre células vecinas por puentes de comunicación que pueden permitirle el pasaje de sustancias desde un citoplasma al otro. Y les dije, en la célula vegetal, ese puente de comunicación se llama plasmodesmo, en la célula animal se llama nexo o unión gap, ¿sí? Esto es para que vean que el nexo unión gap, que está representado acá, ahí se están mostrando unos puentes proteicos, acá sí aparecen puentes proteicos de comunicación en el nexo unión gap, que similar al plasmodesmo, le van a poder permitir a comunicar el citoplasma de una célula con el de su vecina y poderse pasar todos esos mismos materiales que nombramos hace un rato. ¿Todos me siguen en esto? Cris, en el sector lateral aparecen fascias que son como qué. Son como manchas de gran tamaño. Aparecen como zonas de especializaciones de membrana, pero en aspecto de mancha. ¿Todos me siguen en esta explicación? Sí, Cris. Sí, Cris. Por favor, consideren bien cómo se dividen las especializaciones y considerando más o menos qué, ¿sí? El sector que mira hacia la luz se llama apical, el sector que mira hacia la célula vecina se llama lateral y el sector que se apoya o mira sobre la lámina basal, sector o dominio basal. Y ahí, qué especializaciones hay en cada sector, ¿sí? Eso es importantísimo. Bien, después vamos a volver sobre eso, pero era para comentarles que las células se van a conectar mediante estos puentes proteicos que aparecían acá, que era el plasmodesmo en la célula vegetal, y bueno, y en la célula animal se llama nexo o unión gap, ¿sí? Y vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Hasta el nivel celular vamos a llegar por hoy. Después ya pasa al siguiente nivel, el nivel pluricelular. Toda esta parte, eh, apréndansela ustedes, tienen de tarea. Yo les muestro acá de forma general para que ustedes lo vayan leyendo. La clase que viene voy a preguntar algunas cositas relacionadas con esto. Vamos a repasar algunos detalles, a ver si se quedó bien en claro estos niveles que faltan acá. Hasta el nivel celular llegamos. Y bueno, y acá les resume, ¿ven? Cómo va pasando de niveles. Subatómico, atómico, molecular, celular, hasta este punto llegamos, pero después faltan el pluricelular, el de población y el de ecosistema. ¿Sí? En forma muy resumida, acá en el pluricelular es todo lo que ustedes ya aprendieron, que las células se asocian para formar tejidos y que los tejidos se agrupan para formar órganos y los órganos aparatos y sistemas. ¿Sí? Lo mismo que ya aprendieron, péguenle una leída, ahí están los conceptos de tejido, órgano, aparato, sistema, toda la parte básica, ¿sí? Ella es muy coherente en ese sentido porque está bueno que ustedes sepan cómo se forma un tejido, porque de a rato te dicen en un tema, el tejido fulano de tal, y si vos no sabés lo que es un tejido, están hablando en el aire, ¿sí? O sea, acá están los tejidos básicos del cuerpo, ¿sí? Los tejidos más importantes, ¿sí? Ya, o sea que ahí a nivel pluricelular ya estamos hablando de los individuos, ¿sí? Nosotros como individuos. Pero ¿qué pasa? A nivel ya población, ya se asocian individuos de la misma especie que coinciden en tiempo y espacio, ¿sí? Agrupación de individuos de la misma especie que coinciden en tiempo y espacio. Y acá se ve
Todos pingüinos. Bueno, son todos de la misma especie. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el nivel poblacional y el nivel comunidad y ecosistema? Que a nivel, ¿sí? De, a este nivel, digamos, de comunidad y ecosistema, ¿sí? Vos con un individuo de tu misma especie, podés estar viviendo en un determinado lugar, en un tiempo y un espacio determinado, pero en ese tiempo y espacio determinado también pueden haber otras especies compartiendo el mismo lugar, ¿sí? En el que viven. Entonces, ese es el siguiente nivel, el nivel comunidad y ecosistema, donde no solamente interesan los individuos de una misma especie, sino que ya hay asociaciones de diferentes especies y conviven en un mismo espacio, ¿sí? Ese es el nivel comunidad y ecosistema en forma muy sencilla. Ya me adelanté un poquito para que se les sea más fácil poder leer esta parte, ¿sí? Y bueno, y ahora sí, ya que nos metimos en toda esta intro, ¿sí? Acuérdense que vamos a pasar, desde la clase que viene, vamos a repasar un poquito desde acá para abajo, muy general, ¿sí? Y bueno. Dale, perfecto. Yo les paso, igual les pedí a alguien si tenía, seguramente tengan una versión más actualizada de la Filmina del año pasado, sería lo mejor, ¿sí? Porque este es de 2022, por si se le hizo alguna modificación. Si no lo pasan, si nadie lo tiene, yo después se lo paso a este, ¿sí? En el aula virtual está en el módulo 2. Ah, bien. Y bueno, si puede alguien, alguien me dice que me pasa, o pasan al grupo y yo lo descargo de ahí para tener los actualizados, pues los tenía, pero no sé qué pasó. ¿Sí? Y bueno, y la clase que viene, después de toda esa parte, pasamos a hablar directamente de la parte proteica. ¿Les parece? Sí, Cris. Bien, bien, bien. Corto el video.